Son las 10 de la noche y es la hora de opinar. Hoy, junto con Blanca Heredia, Sabino Bastidas y Luis de la Calle, vamos a retomar el debate que teníamos la semana pasada. ¿Cómo se puede llegar más rápido a una sociedad de clases medias mayoritarias? Después va a estar con nosotros Eduardo Bojorquez. Con él vamos a examinar cómo va la lucha contra la corrupción durante este sexenio del presidente López Obrador. Y para terminar con José Miguel Vivanco de Human Rights Watch, vamos a hablar de lo que está ocurriendo en Nicaragua, la violación a los derechos humanos en aquel país. Así que quédese aquí en Foro TV, que ya comenzó la hora de opinar. Buenas noches. Bueno, la semana pasada nos quedamos muy picados aquí en la mesa de los jueves debatiendo y acordamos que vamos a retomar la discusión de cuál sería la vía más rápida para México a fin de llegar a ser un país mayoritariamente de clases medias. Yo puse en la mesa el tema de la educación como me parece una condición indispensable. Pero bueno, vamos a hablar de todas las variables, pero yo les propongo a nuestros contertulios de los jueves que pongamos prioridades, porque si no vamos a acabar diciendo que todo es necesario para ser una sociedad de clases medias. Saludo a Blanca Heredia. Saludos, ¿cómo estás, Blanca? Buenas noches. Muy buenas noches, Leo. Sabino Bastidas. Sabino Bastidas, buenas noches. Hola, Leo, muy buenas noches. Blanca, Luis, un placer saludarlos. Y Luis de la Calle aquí en el estudio. Luis, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Leo? Blanca, Sabino, buenas noches a todos. Bueno, yo decía, a ver, vamos poniendo prioridades, porque si no vamos a acabar diciendo educación, salud, alimentación, vivienda, todo, ¿no? Para hacer... ¿Tú qué dirías? ¿Por dónde comenzar una sociedad de clases medias? Bueno, lo primero que se da es reconocer que el crecimiento de la clase media es producto del esfuerzo e inversión de las personas. Uh-huh. O sea, mucho más que el esfuerzo del gobierno. O sea, el gobierno apoya, coadyuva o puede obstaculizar. Pero esta cosa de gracias a mí la gente salió de la pobreza, pues me parece un poco exagerada por parte de los gobiernos, ¿no? Entonces yo creo que lo que hay que enfatizar es la igualdad. Porque una clase media amplia implica una sociedad relativamente más igualitaria, ¿no? Con menos diferencias en materia de clases sociales, etc. Y hay que enfatizar entonces tres igualdades. La igualdad de resultados, y para ella es muy importante la política fiscal, o sea, el cobro de impuestos y el gasto, y que el gasto sea un gasto que te ayude a solventar los problemas que tienen las distintas clases sociales, ¿no? O sea, que si haya redistribución. Bueno, sí, que post el impacto fiscal tengas una distribución de ingreso más equitativa que ex ante, ¿no? O sea que hoy no existe en México. En México es casi al revés. O sea, después de los impuestos y el gasto público, sale... más desigual. Sale casi igual de desigual que antes. Sí, exacto. Entonces, enfatizar esa igualdad. En segundo lugar, hay que enfatizar la igualdad de oportunidades. Y en la igualdad de oportunidades lo que importa es precisamente la educación, ¿no? La salud y hoy en día la tecnología. Tienes tú que promover la tecnología de una manera enorme para que eso sirva de plataforma y para que la gente pueda dar un brinco y a tener acceso a nuevos satisfactores y a nueva forma de aprender, etcétera, ¿no? Y finalmente se requiere la igualdad, y creo que esta es la más importante, o sea, si fueras a clasificar en orden de importancia, esta es la más importante, la igualdad en el respeto. Porque la igualdad en el respeto es lo que te permite a las personas ser ciudadanos de derechos y a través del ejercicio de estos derechos tener una mejor vida y una manera de progresar e invertir en su propio futuro de una manera muy importante. Entonces, la igualdad en el respeto y el acceso a la justicia y el goce de los derechos es lo que define una sociedad moderna y es lo que permite la expansión de la clase. O sea, lo que estás diciendo es que si matan a una persona de clase baja o pobre, el Estado tiene que investigar con el mismo ahínco, con la misma capacidad que si matan a un rico.
¿no? Que quizá más, pero no solamente eso. Que haya justicia para todos. Mira, hay mucha gente pobre que tiene una actividad profesional o una actividad productiva que es una trampa de pobreza. Porque se queda, por ejemplo, si tienes tú una milpa de 2 hectáreas, si produces 2 toneladas de maíz, no hay forma que salgas de pobreza solamente produciendo eso. A pesar de eso, te quedas en la milpa porque si la abandonas te la roban. Entonces, la falta del respeto al derecho a la propiedad del dueño de la milpa hace que se quede en ella y por lo tanto se quede atrapado en la pobreza. Ok, perfecto. A ver, ¿cómo ves tú, Sabino? ¿Estás de acuerdo o no estás de acuerdo? Mira, lo que pasa es que como veíamos el programa pasado, yo creo que son 2 modelos distintos. Cuando hablamos de aspiración a tener clases medias, es distinto de tener aspiración a tener una sociedad de derechos. O sea, no podemos confundir los conceptos. La idea de clase media, que la gente se considere de clase media, y las encuestas, hoy lo recordaba Paco Abundis muy bien, la gente se considera de clase media, 78% de los mexicanos consultados o encuestados se consideran de clase media. Esto no corresponde con las cifras de pobreza objetiva que tenemos en los propios indicadores del mismo INEGI, de Coneval y de otras instituciones. Yo creo que aquí hay que entrar por la lógica de que tenemos que reflexionar todo el modelo económico. Este paradigma de que la riqueza la genera el sector privado y que el Estado solamente extrae riqueza, es un paradigma equivocado ya. No podemos partir de la base de que la única riqueza la generan los particulares, los privados, la iniciativa privada. El Estado agrega valor a la economía y necesitamos que el Estado funcione. Necesitamos recrear al Estado en su sentido más amplio para que el Estado sea un buen emprendedor, para que sea un buen gestor, para que opere correctamente lo que puede operar. Cuando el Estado mexicano pone en marcha la gestión de un acuerdo de libre comercio y una serie de servidores públicos como Luis trabajan en crear un acuerdo de libre comercio, le están agregando valor a la economía de la mano del sector privado. Y yo creo que ese es el paradigma que hay que rescatar. He citado aquí varias veces y regreso a mi cita favorita de Mazzucato, porque creo que la señora Mazzucato está poniendo el dedo en el renglón en la lógica de cómo hacemos un Estado que tenga las reglas claras de la distribución de los beneficios. Tú nos pides ahorita, danos una bala de plata para la generación de una, dices tú, clase media. Yo no creo que una sociedad de derechos. ¿Cómo tenemos una mejor sociedad? Bueno, no hay bala de plata, pero te diría que hay que alinear los incentivos para la distribución de los beneficios. Tú no sabes cómo crecer en una sociedad como la nuestra. Si tú estudias mucho, trabajas mucho, ahorras mucho, te comportas bien, no necesariamente vas a tener éxito, porque hay otras personas que obtienen éxito siendo informales, siendo ilegales, vendiendo droga, teniendo relaciones, teniendo contactos, teniendo compadres, teniendo buenas relaciones para las licitaciones, no teniendo reglas claras de distribución del éxito. Entonces, la distribución del éxito pasa por reglas claras que establezcan que nadie tenga ventaja en el juego, que seamos una sociedad no de clase medieros, sino de ciudadanos, de personas con derechos, unidad igual, y que podamos tener las reglas claras. Si yo quiero, con las reglas claras, tratar de tener éxito en lo que yo valoro, por una vía o por otra, ahí está el ejercicio de mi libertad. Entonces, yo creo que el neoliberalismo lo que tiene que reflexionar, el liberalismo lo que tiene que reflexionar después de lo que ha pasado en el mundo los últimos 30 años, es cómo se replantea ese liberalismo, no ser tan libertario, y cómo nos planteamos una visión de Estado sin ser tan estatistas. Es decir, ese punto medio en donde necesitamos mucho mercado y el Estado suficiente. Y si algo tenemos déficit en este momento en México, es de Estado. Tenemos un Estado muy débil, muy desparpajado, que no tiene las reglas claras para la generación de riqueza y la distribución de beneficios públicos y privados. O sea, es el Estado, diría Sabino. Bueno, pero reglas. No, es que al final me está dando la razón, porque lo primero es la igualdad en el respeto, que es exactamente
las reglas y que se No cumplan te esas estoy reglas. dando la razón en una cosa, Luis. No te estoy dando la razón en que tú estás combinando el concepto de clase media con el concepto de derechos. A eso me refiero. En lo demás puedo estar de acuerdo. Lo que pasa es que tú la vez pasada hablaste de clase media y tu libro habla de clases medias. Y yo de lo que estoy hablando es de una sociedad de derechos. El libro de ustedes, que es muy bueno y es un referente sin duda en el tema del clase mediero, dice que México es un país de clases medias. Esto no es verdad. México no es un país de clases medias. Queremos que sea un país de clases medias, eso es algo aspiracional, pero el diagnóstico no es correcto. México hoy no es un país de clases medias. ¿Queremos un país de clases medias? No. Yo lo que estoy diciendo es que quiero un país con derechos en donde no se quede nadie atrás. Es decir, tú estás partiendo de la fatalidad de que tiene que haber siempre clases muy ricas y clases muy pobres. Y yo te digo, no hablemos de clases, hablemos de derechos en donde todos podamos tener un piso parejo para partir de ahí a la generación de riqueza y a la construcción de futuros distintos. Bueno, pero mientras haya un sistema capitalista va a haber desigualdades, ¿no? Eso pueden ser mayores o menores. Lo que pasa es que, o sea, No, pero las tienes que minimizar. Sí. las reglas no son fin, son instrumento. O sea, ¿por qué queremos tener reglas claras y que funcionen? Porque ese es un instrumento que te permite que las personas progresen y ese progreso te lleva a crear una sociedad más próspera donde hay una clase media más amplia. Bueno, y quien aplica las leyes es el gobierno. Es el Pues Estado, está claro. clarísimo. A ver, déjenme incorporar a Blanca Heredia en esta discusión. ¿Cómo la ves, Blanca? Mira, Leo y colegas, creo que primero vale la pena detenernos un poquito más en el tema de la definición de clases medias. En el sentido más general, son los sectores intermedios entre pobres y ricos. Esa definición nos dice algo, pero no mucho. Conviene contextualizar el concepto de clases medias en distintas sociedades, en distintos momentos históricos. Creo que para el caso mexicano, la mejor caracterización es la que nos ha ofrecido Soledad Loaesa, y que básicamente se basa en la idea de que el de renta y de ingresos importante no basta, porque lo más característico de las clases medias mexicanas tiene que ver con que estas se definen con base en el prestigio social. Este prestigio social ha estado históricamente vinculado a educación, o sea, acceso a niveles de escolaridad mayor que el promedio, pero al mismo tiempo ha sido siempre frágil, porque como han sido históricamente segmentos pequeños, como atrapados entre un grupo pequeño de ricos y una masa enorme de personas de escasos recursos, su movilización política ha tendido a ser siempre defensiva, siempre se siente vulnerada, siempre se siente en peligro de caer en la condición de pobreza. Para responder a la pregunta con respecto a qué es lo que se requiere para tener sectores de clase media más amplios, aquí me parece que conviene otra vez ampliar de las cosas que dicen mis colegas me parece interesante y bien desde el punto de vista normativo, no desde el punto de vista empírico. Por ejemplo, en el caso de China, ¿sí?, que es la sociedad que más clase media ha generado en las últimas décadas, pues algunas de las cosas que están diciendo mis colegas, las reglas para todos, una sociedad de derechos, etcétera, pues no están plenamente vigentes en el caso de China, ¿sí? En otros países sí estuvo asociado el crecimiento de la clase media con esos elementos. Me parece que lo que nos dice, digamos, la experiencia histórica comparada es que el elemento más importante para el crecimiento de los sectores medios es el crecimiento económico. Es el crecimiento económico generador de empleo. Parece una obviedad, pero es que hay que decirlo, ¿sí? Si no hay crecimiento económico, difícilmente van a crecer los sectores. Adicionalmente a que haya crecimiento económico, tiene que ser incluyente. ¿Qué quiero decir con esto? Que haya posibilidades efectivas de movilidad social. O sea, que alguien, para que crezcan los sectores medios, eso quiere decir, en términos generales, ¿no?, que sectores de escasos recursos que viven en el filo de la navaja, están continuamente en riesgo, incluso a veces su vida, su supervivencia básica, pueden abandonar esa condición y estar en una posición de no riesgo existencial, pongámoslo así. Para que eso ocurra, tiene que haber crecimiento y este trabajo que ellos hacen, pues tiene que rendirles beneficios y permitirles en efecto salir de la pobreza. Para ello, sí requieres una situación en la que no haya, digamos, un conjunto de restricciones que le impida a esas personas pobres avanzar a través de su esfuerzo, poder ir acumulando algo más de activos, de ingreso, ir accediendo a mejores niveles de ingreso. Para eso sí viene que haya una cancha
menos pareja y que no tengas a un grupo que es el que monopoliza el acceso a las oportunidades. Déjame preguntarles, porque desde luego en Europa se desarrolló una clase media muy sólida a partir de lo que se llamaba el estado de bienestar, que yo creo que tenía que ver con reglas laborales, ¿no? Usted entra al mercado laboral, paga tantos impuestos, pero tiene derecho a salud, a una pensión, en fin, ¿no? Y desde luego la educación gratuita. Entonces, la gente que accedía al mercado laboral prácticamente se convertía ya por definición en clase media, ¿no, Luis? Ahora, el problema es que llegó también en estos países europeos a cómo financiar ese estado de bienestar, ¿no? Y creo que al final es un tema que también nos corresponde a nosotros, ¿no? No, por supuesto. O sea, tú para tener, digamos, los satisfactores Sí, en materia de educación, en materia de salud, pues se requieren recursos. Y ¿no? pensiones, yo creo. Y la pensión claro. también. La pensión es muy importante. Muy porque importante. al final de la vida laboral, pues hay una pensión. Pero el punto importante es el que decía Blanca, crecimiento. Pero la pregunta es, ¿cómo generas el crecimiento? Porque el crecimiento no se da en los árboles, sino el crecimiento es producto de generar una sociedad donde se puede invertir. Y vale la pena preguntarse, ¿invertir quién? Bueno, los que ahorran, supuestamente. Bueno, los que ahorran, los inversionistas, pero puede invertir también el Estado, puede invertir los privados. Un Estado que va a invertir en fábricas de bicicletas, yo te hago una predicción. No va a funcionar. No va a funcionar. China tiene un gran éxito, no es un buen modelo para México, pero tiene un gran éxito porque invierte 50% de su Producto Interno Bruto. O sea, invirtiendo 50% del Interno Bruto, yo te aseguro. Pero es un país que ahorra. Que ahorra 50%. A diferencia de Estados Unidos. Que ahorra 50% del Producto Interno Bruto. Entonces, la canalización de los ahorros y la intermediación financiera son centrales para eso. Pero detrás de todas esos, que son todos importantes, tienes la infraestructura que permite e incentiva que eso se dé. Pero eso lo decide un burócrata en Beijing, como lo decide un burócrata en México. Y ese burócrata puede decir, póngase ese dinero en una refinería en Dos Bocas, Tabasco. Bueno, yo creo que el modelo chino no es, el modelo chino, en donde digamos tienes un autoritarismo político, no es un modelo centralizado en términos de las decisiones de economía. O sea, no es que estén decidiendo, oye, vamos a producir como los rusos, ahora vamos a producir tornillos y luego desarmadores. No, pero sí lo que sí deciden es, bueno, vamos a poner esta presa, ¿no? Y para tal efecto hay que mover a 700,000 cuates de un día para otro y lo hacen. Eso es imposible. La infraestructura, ¿no? Sí, claro. Obviamente. Pero mira, el modelo chino no es bueno para México porque cuando tuvimos autoritarismo nos salió choco el periférico. O sea, en México necesitamos al revés. Necesitamos que se respeten los derechos de los demás para que con la democracia el periférico salga bien y las líneas del metro también. A ver, pero esto creo que nos lleva a una muy interesante discusión de si se necesita Estado. Yo también estoy de acuerdo para aplicar las reglas, para promover la inversión, en fin. Pero yo siempre lo he dicho, Sabino, ya cuando bajamos al nivel de quién es el Estado en México, ¿no? Gobiernos estatales, municipales y el federal, pues el Estado no funciona muy bien, que digamos, por alguna razón u otra. Allá andamos, por ejemplo, ahorita construyendo una refinería que no va a servir para nada. Y no podemos tener un nuevo aeropuerto en la Ciudad de México. Explícame eso. No, lo que pasa, Leo, Luis, Blanca, yo creo que... De que hay que generar la riqueza y luego la distribuimos. ¿Por qué creo que ese paradigma ya está muy superado? ¿En qué sentido está superado? En que tenemos que poner los correctores a la desigualdad social desde el principio en la generación de riqueza. O sea, hemos visto a lo largo de los últimos 35 años, una vez más, el modelo liberal puesto en marcha. Y las consecuencias, que puede tener muy buenas, tiene consecuencias también muy negativas, que pasaron por una profunda desigualdad global, que pasan por la destrucción del planeta, que pasan por muchos errores que volvimos a cometer como civilización en pensar que el modelo por sí solo funciona. Estoy totalmente de acuerdo en tus ejemplos de que el Estado malo contra los privados buenos. Ese paradigma ya está superado y rebasado, no podemos pensar en él. Lo que tenemos que pensar es
el Estado también tiene aciertos en la historia de la civilización humana. A ver, No, ¿qué pero le pones tú totalmente. qué pero le pones tú a la inversión pública en la NASA, en la conquista del espacio? Varios. No podemos negar el papel. Dice No aquí que podemos Luis que varios, que ahí están, ahora Por ahí están Besos por eso, después de 70 años está empezando el sector privado a invertir en el espacio y me parece que eso está muy bien, pero no podemos negar el papel del sector público en inversiones que de otra manera no sucederían. O sea, tenemos que entender, después de lo que nos pasó con el COVID, la necesidad de Estado, la necesidad de un Estado en el más amplio sentido del término, que cuide el interés público, porque yo sí creo que por encima de cualquier interés privado está el interés público. Por eso, pero Y a la ver, pregunta es, Sabino. ¿cómo hago ¿Quién para define? tutelar ese interés público? Pero ¿quién define eso? Aquí decía Luis, si el Estado va a producir bicicletas va a ser un fracaso. Entonces, Es que el Estado no necesita entonces, poner ¿qué? fábricas para ser Estado. ¿qué necesita? A ver, yo oigo mucho aquí el Estado, necesitamos un Estado activo. Perdón, Sabino, el Estado mexicano no nos puede proveer el más importante servicio que nos puede proveer, que es la seguridad. Entonces, ¿qué necesitas? Estado. A ver, Sí, lo que estás diciendo es diagnóstico del Estado. Pero entonces A que ver, dejen de construir refinerías y nos no den nos equivoquemos en seguridad. el diagnóstico, pero por eso, no nos equivoquemos en el diagnóstico. Yo no estoy en contra de la inversión privada, no estoy en contra de que el privado genere riqueza. Lo que creo es que debemos evitar estar en el paradigma de que el Estado todo lo que hace lo hace mal. También háganse cargo de que durante 35 años nos encargamos de que el Estado fuera chiquito, fuera delgadito, no recaudamos lo suficiente y creció el sector privado y ahora el sector privado está pidiendo a gritos seguridad. ¿Quién es el sector privado? Pues todos nosotros, Muy toda bien. la sociedad. Bueno, A ver, pues, permíteme, porque tenemos muy abandonada a Blanca en esta discusión. Venga, Blanca. Muy bien. Mira, yo creo que primero me parece un tanto simplón ya a estas alturas del partido hablar así en abstracto, Estado, mercado. ¿Sí? Sabemos que países que han logrado tasas de crecimiento, procesos, digamos, de salida de la pobreza muy impresionantes, lo han hecho caminos que comparten algunos elementos, pero que difieren en muchos otros. O sea, una cosa fue cómo salió Corea del Sur en los años 60 y 70, y otra cosa fue China en los 80 y 90. El recetario, el denominado consenso de Washington para mediar, digamos, pues funcionó quizá en algunos países, pero así el recetario como tal no funcionó muy bien en la mayor parte de los países. Veamos Rusia, veamos México, Argentina, muchísimos países donde ese recetario no funciona. Me parece que el tema central para clases medias o cualquier cosa bonita que queramos en una sociedad pasa primero que nada por el crecimiento. Y decía Luis, ¿cómo generamos esta economía? Me parece que toca pensar, me choca la expresión, pero hay que decirlo rápido, un poco del libro de texto de la caja. ¿Cuál fue el periodo de más alto crecimiento en México? Tomamos elementos de los que estaban en ese momento en el mundo y los ajustamos a las condiciones mexicanas. Si vemos el periodo del desestabilizador, combinamos un momento, digamos, de gran estabilidad macroeconómica que distinguió a México en el contexto latinoamericano, digamos, el Banco Central y Secretaría de Hacienda más ortodoxa, pero al mismo tiempo política industrial desde el Banco de México. O sea, teníamos una combinación que nos funcionó bien, luego dejó de funcionar, que nada funciona para siempre, porque tampoco el proceso de echar a andar el crecimiento es nada más pones 2 litros de leche, 2 huevos y 3 cucharadas de harina, las pones, las metes en la licuadora y ya te produce. No, el balance Estado-mercado es la clave y ese lo tienes que ir ajustando sobre la marcha. ¿Sí? Y me parece que es momento de tomarnos en serio el cómo diseñamos un modelo mexicano. Con esto no estoy diciendo, ¿sí?, que nos olvidemos de lo que se ha aprendido en el mundo, pero tomemos de China, tomemos de los Estados Unidos, tomemos de Perú, que creció mucho durante unos años, tomemos de los casos exitosos que nos puedan aportar en el mundo
uno, y dos, aprovechamos que sí tenemos. Por ejemplo, tenemos una gran cantidad de mexicanos en los Estados Unidos, que potencialmente pueden ser una fuente de inversión significativa, que tiene la enorme ventaja, que a diferencia del resto de la inversión en México, esa llega directo abajo de la pirámide social. ¿Cómo le hacemos para potenciar esa inversión? Por decir algo, ¿sí? Y dejemos de pensar en términos tan gordos e inútiles, insisto, ¿sí? Como Estado-mercado en abstracto y en general. A ver, me quedan 3 minutos, una conclusión breve de cada uno. Yo creo que durante el periodo neoliberal sí hubo una apuesta a generar más clases medias con un proyecto muy claro de integración a América del Norte y funcionó en muchos estados de la República, ¿no? En otros no, y se quedaron retrasados, desgraciadamente, ¿no? Pero en muchos lados el TLC sí fue una herramienta para que hubiera más clases medias. Y hoy lo vemos en esas ciudades, ¿no? Es que lo dice muy claramente Blanca, dice, podemos aprender las lecciones exitosas de otros países, México puede ser uno. Pero podemos aprender las lecciones exitosas de México. Exacto. Porque en México tenemos sectores que tienen altísimas tasas de éxito y tenemos estados, ciudades que tienen tasas de éxito relativamente grandes con nuestro mismo sistema político. Entonces, ¿cuáles son las lecciones? O sea, son 4, es muy sencillo. Necesitas logística, comunicaciones, transportes, necesitas energía, que es básicamente gas natural, necesitas educación, y eso implica obviamente ingenieros, tecnología, etcétera, apostar a favor de la educación, y necesitas que se respeten las reglas, Estado de Derecho. Los estados que tienen esas 4 son los estados que reciben fuentes de inversión importantes y tienen pagan mejor salarios, crecen más y tienen ciudades que hoy en día objetivamente están mucho mejor que hace 30, 40 años. Bueno, y entonces, por ejemplo, Sabino, quieres poner comunicaciones, carreteras en Oaxaca, imposible poner una carretera. ¿Cuánto lleva la carretera esa de Oaxaca a Puerto Escondido? Que no la pueden abrir por un tema de derechos de propiedad, etcétera, que el Estado no puede litigar. En fin, tu conclusión. Mi conclusión es que el modelo de desarrollo planteado y que Luis está reiterando en este momento generó profundas desigualdades sociales. Le funcionó muy bien a 20 millones de mexicanos, más o menos a otros 20 millones de mexicanos, y dejó rezagados a 60 millones de mexicanos. Y creo que un modelo en un país que olvida a la mitad de su población, pues es un modelo que no merezca revisión. Y no es verdad que sea tan simplista el asunto, porque no es nada más un tema de que ahorita estoy en una buena condición. Yo lo dije la vez pasada, los grandes temas son la sustentabilidad y la vulnerabilidad de la riqueza en México. Las posibilidades que tienes tú el día de hoy de tener un ingreso y perderlo por una enfermedad o por una situación excepcional y que eso te lleve a una condición de ruina, es lo más grave. Y efectivamente hay un México en Polanco, hay un México de un sector de la sociedad, hay un México que se habla a sí mismo, que no tiene ninguna conexión con un México mayoritario, desfavorecido, que explica las razones por las cuales llegó al poder un proyecto determinado. Y ese proyecto va a terminar en 3, 6 años, no sé cuándo, en 12 años, cuando termine, nos vamos a quedar con el problema de largo plazo. Y eso es lo que hay que discutir, trascender la discusión de una persona a pensar en un modelo, y coincido con Blanca, hay que pensar en un modelo propio, hay que pensar en un modelo que se ajuste a nuestra necesidad, tomando lo mejor, pero sobre todo entendiendo la experiencia mexicana. El modelo que tuvimos tuvo éxitos, pero también profundos fracasos. No, bueno, y hay que decirlo, o sea, tú lo dices bien, muchas familias pueden acabar quebradas por una crisis de sanitaria, una crisis de salud, y para eso existía una cosa que se llamaba el Seguro Popular, y este gobierno lo echó para atrás, este gobierno que quiere defender supuestamente a los pobres. En fin, Blanca, una última conclusión. Sí, Leo, yo estoy de acuerdo con Sabino en que el riesgo, la protección frente al riesgo en general, venimos saliendo, esperemos, de una pandemia, pero también con la operación, digamos, de un mercado muy abierto genera muchos riesgos. La protección contra el riesgo está profundamente mal distribuida y es parte de las razones por las cuales 60 millones de mexicanos se quedaron abajo del coche. ¿Sí? Creo que hay que encontrar una manera de que más mexicanos puedan tener protección frente a ese riesgo catastrófico que señala Sabino. Creo que hay que ir más allá de eso, y es a lo que me refería antes. Y creo que parte del
tendríamos que entender mejor, como bien dice Luis, y creo que hay que hacerlo, es también aprender de México, qué características tuvieron aquellos estados, Querétaro, por ejemplo, algunos de muchos, ¿sí? Frente al caso de o estados que no se benefician. Mi impresión es que tenemos muchos datos en ese sentido, es que tenemos altísimos porcentajes de los estados pobres en México que viven en condiciones cercanas a las que no tienen realmente derechos, que su trabajo no les permite apropiarse de la riqueza que generan y que viven siempre, otra vez, en el filo del riesgo catastrófico. Hay que generar condiciones para que eso deje de ser así y, reitero, tenemos que dejar de pensar que lo que vino antes era el modelo que nos daba. Coincido totalmente con Sabino. Creo que es momento de ser autocríticos, porque sirve incluso políticamente para ir en contra de Andrés Manuel López Obrador, no sirve para construir el país en el que quisiéramos vivir los cuatro que estamos en esta pantalla. Bueno, hombre, qué discusión, buenísima como siempre en esta mesa de los jueves. Gracias, querida Blanca, gracias, querido Sabino, gracias, querido Luis. Con mucho gusto, buenas noches. Gracias. Hacemos una breve pausa. Viene Eduardo Bojorquez para examinar cómo va la lucha contra la corrupción en el sexenio del presidente López Obrador.